Hola, bienvenidos al podcast de los Game Changers, un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y cómo invertir en ellas. Somos Guillermo Valencia, cofundador de Scale, y quien les habla, Julián Cardona, director de Relación con Clientes. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de Vivian Gorinstein, quien tiene gran experiencia en el mundo del marketing, pero es realmente reconocida en México y en Latinoamérica como consultora y experta en arte. Vivian trabajó gran parte de su vida en Mortons, una de las casas de subastas más grandes de Latinoamérica, donde llegó a ser directora general. En este podcast tendremos una conversación llena de conocimiento de arte, de cómo el arte en la historia ha sido un vehículo de inversión y asimismo cómo se combina el arte plástico con la tecnología. Bienvenida, Vivian. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos muy felices de tener esta conversación contigo y pues entre Guillermo y yo aquí tenemos un montón de preguntas porque siempre hablamos mucho de inversiones, hablamos de bolsa de valores, hablamos de tecnología. En Scale nos fascina el arte. Ahorita Guillermo contará un poco porque muchas de nuestras ideas también terminan conectándose con naturaleza, con arte. Entonces, tener una experta como tú, con tanto conocimiento del arte, con esa capacidad de conectarlo con el mundo financiero, pues creo que va a ser también muy enriquecedor para todos nuestros oyentes. No, pues al contrario, muchas gracias, Guillermo, también. Y con qué gusto, de veras que es un tema de que no siempre te lleva como la inversión, pero que tiene una participación tremenda y una importancia hoy por hoy y cada vez más. Vivian, un súper saludo. La verdad, muy feliz de tenerte aquí en la comunidad de Skate. Y, y el arte siempre como que ha tenido que ver con mis ideas en inversiones. No porque conozca de arte, porque no conozco mucho, pero digamos que hay ciertos artistas que han tenido un impacto en mi manera de pensar. Una frase que de hecho mencionábamos en el podcast pasado era de Picasso, que decía, el arte algunas veces es aquella mentira que se necesita para entender la realidad. Y es muy hacia el mercado, ¿no? Hay percepciones, hay imaginarios, hay muchos sentimientos que plasma un artista y qué mejor que tú para hablar un poquito de esto. No, pues tienes toda la razón en lo que dices tú y en lo que dice Picasso. Yo creo que nada como el arte impacta nuestro día a día y nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida y de explicarnos qué hacemos acá, ¿no? O sea, el arte en primera instancia y toda su importancia estética y cultural y de identidad es enorme. Y pues cada vez más también, y como lo hemos comentado aquí y fuera del podcast, es cómo empezar una colección, por qué empezar una colección y cómo esta colección o este gusto por el arte nos lleva a generar un patrimonio y al fin de cuentas considerarlo como un instrumento financiero ¿no? En tu portafolio general de inversiones. Y por qué, además de todo, significa una forma muy segura de manejar el dinero. Vivian, y cuéntanos un poco de tu historia, porque precisamente ahora que hablas de cómo crear una colección, pues en diferentes momentos he participado en exhibiciones que tú has promovido, colecciones de diferentes, pues valga la redundancia, coleccionistas que están queriendo precisamente mover ese patrimonio que tienen representado en diferentes obras, no solamente cuadros, también son esculturas y diferentes piezas de arte plástico y pues hoy en día, pues tú eres una consultora que no solamente trabajas en América, o sea, también te conectas con Europa, con Estados Unidos. ¿Cómo llegaste ahí a ese punto de llegar a ese nivel en que un coleccionista que tiene colecciones de no sé cuántas decenas o cientos de piezas llama a Vivian y le pide pues que por favor le ayude a conseguir mercado o a crear mercado para sus piezas? Cuéntanos un poquito cómo evoluciona toda tu carrera y llegas ahí. Pues fíjate que yo creo que también cuando uno tiene este gusto, te va buscando o tú lo vas buscando, pero vas encontrando como el camino correcto. Yo, de hecho, no tengo una extracción de historia del arte, estudié realmente comunicación
pero empecé el servicio social cuando estaba en la carrera en el Instituto Nacional de Bellas Artes, ¿no? O sea, como te digo, en lugar de hacer otro tipo de servicios, tenía un profesor que trabajaba, que era en ese momento, de hecho, el subdirector del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y pues claro que en la oportunidad entré directo a hacer el servicio social ahí y me quedé 5 años en toda la parte de promoción cultural. Hacía toda la parte de radio, de todo de lo que era comunicación institucional del Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces empiezas a tener obviamente relación con los artistas, con las exposiciones, con los museos y pues te va generando un gusto. Al fin de cuentas estuve 5 años, estuve 1 año en Italia, en Florencia, tomando cursos de historia del arte ahí, sí, y a partir de ahí regresé y curiosamente regresé todavía a Bellas Artes 1 año más y salí hasta que entré a Morton, pero en esos años igual tuve diplomados en la Universidad Iberoamericana de Historia del Arte, o sea, todo el tiempo estaba en mí el interés aunque estaba en otros trabajos, estuve en agencias de publicidad también, a la par de que estudiaba los diplomados hasta que finalmente entré a Morton y pues ahí es en donde más desarrollo tuve porque ahí sí, o sea, una cosa es el arte como tal y la otra muy distinta, el mercado del arte, que es en donde pues se ven reflejados como el gusto por el coleccionismo real, o sea, el gusto por la adquisición de obras de arte y todo lo que se convierte en el mercado global de artistas, corrientes y obviamente los precios obtenidos por obras importantes y también las que se venden en las subastas, pues más para primeros coleccionistas y es en donde también va uno sembrando como el gusto y la afición y el coleccionismo incipiente, ¿no? Entonces, estuve 13 años en Morton y te digo, ahí es en donde por mucho adquirí como la experiencia de hoy por hoy de conocer a los artistas, las corrientes, las técnicas y el manejo de ventas de mercado secundario, que quiere decir, o sea, las obras que ya tuvieron o un camino o que ya han sido vendidas anteriormente por el artista, por las galerías y que encuentran sus segundas oportunidades en las casas de subasta. Y entonces, pues, ¿qué hace uno? Empiezas a conocer todo lo que es importante para evaluar una obra de arte y para promoverla pues ya con esta experiencia y habiendo también generado y especializado las categorías dentro de la casa de subastas, pues una vez que salí de Morton me he ido especializando en manejos de colecciones, que es otra forma de colocar las obras en mercado secundario, pero ya de forma directa. Vivian, y aprovechando esta historia sobre tu carrera, pues ayúdanos un poco como a entender, bueno, cómo funciona ese mercado del arte, ¿no? Porque tú hablaste de casa de subastas, hablaste de mercado secundario, y hay una cantidad de actores Sí, y ¿verdad? Sí. sería interesante como conocer como paso a paso, ¿no? Con mucho gusto, sí, de veras que sí es interesante el cómo se colocan en el tablero ¿no? Cada parte del proceso y los personajes que participan de este mercado. Sin duda, lo primero de lo que tendríamos que hablar es de los artistas. Sin los artistas no sucede nada de lo demás. Y los artistas, afortunadamente, tienen como estos medios y que cada vez y con tanto desarrollo también de tecnología pueden visibilizarse de forma más rápida o tener como estos éxitos en vida con mucha más frecuencia de lo que veíamos antes pues un artista ya con el talento, mira, como dice, como dicen en el libro, con el talento, el oficio y 10,000 horas de vuelo, pues va encontrando una forma de visibilizarse hoy por hoy lo que decíamos, ¿no? Entre la participación de las galerías, que las galerías en mucho construyen la trayectoria de los artistas. ¿Por qué? Pues porque se encargan mucho de toda la parte de contenido y de promoción que se necesita para dar a conocer a un artista en el que crees y en el que estás jugando una apuesta a futuro, ¿no? Que tenga una importancia a futuro. Entonces los artistas se valen
Obviamente, primero que nada, pues del trabajo que producen, de las ferias, de los concursos, de las, sobre todo, también ahora formas tecnológicas en las que se pueden visibilizar y hay mucho apoyo también para primeros artistas o para arte emergente en las ferias, que antes no se conocía tanto, pero ahorita hay toda una parte también de arte emergente, que es una forma en la que se pueden conocer, y también algunos museos que apuestan por nuevas propuestas o propuestas contemporáneas. Entonces, una vez que el artista se va construyendo una trayectoria y va avanzando y va teniendo como formando un currículum o de exposiciones o de publicaciones o de premios recibidos o participaciones nacionales o en el extranjero, pues va generando una trayectoria que le va permitiendo manejar más como los precios que pone la galería o el mismo de sus obras, hasta que finalmente puede caer en el mercado secundario, que son esto que te digo, las ventas de segundas manos, que son o a través de art dealers o a través de casas de subastas o inclusive las mismas ferias también tienen parte de manejo de obras de segundas oportunidades. Así es que, pues hay como una larga carrera para los artistas y sobre todo un ímpetu de generarte una voz y darla a conocer a través de todas las partes del proceso. ¿Ustedes cómo conocen una obra? ¿A ustedes qué les gusta? O sea, ¿cómo llegan a apreciar o a tener una experiencia en el arte? ¿Van a museos? ¿Van a librerías? O sea, ¿cómo desarrollan esta experiencia? Vivian, en mi caso personal, mi primera aproximación fue museos, ¿no? Fue como mi primera percepción. Antes yo estaba un poco distante del mundo del arte. Para mí era como más el mundo de la ingeniería, pero siempre aprecié mucho los museos. Ajá. Y mi hermano sí le gustaba pintar un poco. Y a lo largo de mi vida empecé a conocer algunos artistas. Entonces ahí me di cuenta que ahí pasa algo más, que ahí sucede algo bien interesante. Y después en mi carrera financiera también coincidía que muchos de mis clientes, muchos también de mis mentores, también eran grandes coleccionistas de arte. Entonces llamó mucho la atención, bueno, qué es lo que sucede en esa escena del arte, ¿no? Claro, claro. Sí, además, cuando empiezas a conocer, hay una curiosidad que te va llevando a saber un poco más del artista o conocer más de su obra o ir más a museos y conocer a otros artistas. El arte tiene un efecto real sobre las emociones y la forma en la que percibimos la vida, ¿no? Y hay algo que me llama la atención porque en eso, pues estamos en dos mundos diferentes, pero tenemos algo en común y es cómo curar si es una buena obra, si es un buen artista o no, porque es un poquito lo mismo que pasa en inversiones. ¿Cómo curo si esta es una buena compañía y va a ser una buena inversión de largo plazo o no? Si es un buen equipo, si son capaces de resolver ese problema. Ustedes tienen también algo similar en el arte. Sería súper interesante conocer tu perspectiva. Pues sobre todo también tiene mucho que ver con la experiencia, o sea, cuando te va gustando esto, o sea, mira, una colección se puede empezar con una obra gráfica, o sea, el camino se empieza, no tiene que ser necesariamente como esta visión glamurosa de que para entrar en el Museo del Arte tienes que conocer, ¿no? Y además, si no te alcanza para el Picasso, el Tamayo, el Botero, eso, pues ya no hay camino para ti, nada más lejos de eso. Yo creo que eso es lo mágico también de este sector, de esta parte del arte, que tú como persona puedes tener una experiencia muy profunda y muy espiritual a través de conocer artistas que están produciendo hoy por hoy o que tienen un trabajo en obras gráficas que no tienen esos precios desorbitados que bien puedes adquirir y pueden empezar a ser
parte de tu patrimonio. Y todo eso te va llevando a entender qué te gusta más, qué técnica te impacta más o te conmueve más, qué tipo de corriente, qué tipo de artista, y te vas metiendo y poco a poco te vas dando cuenta que estás yendo cada vez más a museos, que estás viendo eh, no sé, en la computadora qué está pasando en otros museos, en otros países que tienen que ver como con la corriente que te está gustando, y sin darte cuenta te vas especializando hasta que pues empiezas ya a formar una colección más en forma, digamos, más dirigida. También hay asesores, consultores, los mismos galeristas que dan, o sea, te van dando asesoría, e inclusive ya en la parte financiera, pues también ya hay asesores que te van, pues que van viendo al menos las tendencias, los precios obtenidos en las casas de subasta a nivel mundial, que te pueden dar idea. Y de todas formas, yo siempre en las entrevistas, me acuerdo que me hacían muchas, siempre digo, lo más importante es qué te gusta, en qué quieres invertir tu dinero, que además te enriquezca de forma estética, espiritual, y cambie el espacio donde vives, que de hecho desde ese momento se convierte en parte de tu patrimonio. El arte difícilmente baja su valor y con muy altas probabilidades puede ir subiendo al paso del tiempo, y como lo que decimos, convertirse además de todo como en un instrumento que tiene retornos al paso del tiempo que pueden llegar a ser inclusive muy importantes. Este podcast es patrocinado por Scale. Scale empodera a las personas para que entiendan, inviertan y generen riqueza monetizando el cambio. Scale ofrece servicios para la toma informada de decisiones y brinda acompañamiento personalizado a sus clientes, con información oportuna asociada a sus portafolios de inversión. Agenda ya una llamada con nuestros representantes en scale.macrowise.co. Vivian, es que inclusive escuchándote, como que me imagino mucho pues con la mentalidad de inversionistas, de estar siempre mirando empresas grandes, empresas pequeñas, pues como que de alguna manera como que se me viene un poco una analogía y ya tú me corregirás, pero como que cuando uno va a invertir en un artista nuevo, es como un poco un modelo de startup en donde tú estás haciendo una apuesta por este artista porque le ves talento, porque tú dices, me conecto precisamente con lo que está expresando, porque pues al final pues, está expresando algo de su vida cotidiana, algo de sus emociones, bueno, lo que quiera que pueda ser que me gustó mucho la frase que decías ahorita, escoge una pieza que enriquezca tu vida. Y eso puede ser un tema financiero o simplemente es un tema emocional y del corazón. Y retomando esa conversación, cuando uno quiere empezar a hacer una colección y de repente uno dice, ok, tengo una afinidad con estas obras, me gustan, tienen un alto valor sentimental para mí, por alguna razón, me recuerda a algo, pero cuando tú también quieres decir, ok, quiero acceder a una pieza, pero que eventualmente o recibí asesoría o leí o lo que sea, que el artista de pronto va en una tendencia al alza, está ganando reconocimiento, está ganando premios, quiero invertir. ¿Uno cómo empieza a tratar de armar una colección viendo también esa posibilidad como de almacenamiento de valor? Ahorita tú hablabas que las piezas de arte nunca, como que el arte nunca se deprecia. Entonces tiende a crecer. ¿Cómo uno desde el punto de vista financiero también puede empezar a armar una porción de su patrimonio e irla llevando a obras de arte? Ujú. Pues hoy por hoy es inclusive mucho más, hay mucho más acceso a información global de lo que está sucediendo con los artistas. Entonces, si ya detectaste, como hablábamos también al principio, no, arte mexicano, si lo tuyo es arte mexicano, te vas a dar cuenta que te va llevando de la mano a qué está pasando en las galerías en México, qué está pasando en las casas de subasta en México, qué está pasando en las casas de subasta fuera de México, hablando de esos artistas. Y en la especialización, de verdad, te va llevando de la mano hacia qué te interesa, en qué deberías de invertir, y
con mucha seguridad te puedo decir que la colección que vayas a formar va a tener un buen camino a futuro en rendimientos y en retorno, porque habrá seguido como el camino de los resultados de las diferentes experiencias que tienen esos artistas en México y fuera de México. Hablábamos también hace un momento, ¿no? Que yo les platicaba por ejemplo, se los voy a ilustrar de la siguiente forma, ¿no? O sea, México tiene hoy por hoy mujeres artistas bien importantes. Alice Raón, Leonora Carrington, Remedios Varo, Frida Kahlo. ¿Cómo se está empezando? Y además que son artistas que han tenido prestigio en lo que es la historia del arte. Pero hoy por hoy hay una exposición en Dinamarca dedicada a Leonora Carrington. La Bienal de Venecia estuvo dedicada a Leonora Carrington. En España se hizo a la par una exposición del tarot de Leonora Carrington. ¿Qué pasa? Pues empiezas a escuchar que, ¿me entiendes? Se construye de las dos formas. Cuando tú haces y adquieres piezas del artista, y cuando al artista se le está construyendo una trayectoria al mismo tiempo aquí y fuera de México. Lo mismo pasó, fíjense qué curioso, pero la obra más cara latinoamericana era de Diego Rivera, y el año pasado se vendió un autorretrato famoso de Frida Kahlo. ¿Se acuerdan el que tenía así a Diego Rivera aquí en la frente? Se vendió en $30 millones. Y hoy por hoy Frida Kahlo es la artista con el precio más alto de venta en una obra de arte latinoamericano. ¿Por qué? Porque así va, y eso no quiere decir que la obra de Diego se haya depreciado, ni mucho menos. Simplemente cada vez se sigue sabiendo más como de los artistas, cómo se está construyendo una historia a partir de las obras de estos artistas en México y fuera de México. Y esto es nada más un pequeño ejemplo. Les hablo de eso como de obras mundialmente conocidas, o sea, todo lo que escuchamos últimamente de Andy Warhol, de Basquiat, de Giacometti, en fin, obras que en su momento fueron igualmente, pues, artistas que trabajaron, que construyeron toda una trayectoria y que no se deja de escuchar de ellos, al contrario, se convierten en los grandes resultados de venta de los últimos años. Y esto ha seguido creciendo. Hay algo que tú mencionaste que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con lo de la democratización del arte, porque el imaginario del arte es que es algo supremamente caro y que solo es para pocos. ¿Nos puedes dar como ejemplos de cómo una persona de a pie, por decirlo así, puede acceder a, al arte? Sí, sí, qué bien que lo preguntas, porque sí, hay también el cine ¿no? Nos ha hecho como estas imágenes muy glamurosas de el arte solo para ciertas personas, o a las subastas solo, en las subastas solo se venden obras de $10 millones, y para nada, eso no es, no, de hecho, inclusive, ya hay hasta ferias especializadas. No sé si han escuchado alguna vez de Affordable Art Fair, pero hay ferias hasta para arte más cercano, affordable, que tú puedes adquirir. Y lo mismo las galerías, y lo mismo los art dealers, o sea, cada vez es más fácil. Y también cuánta oferta online hay hoy por hoy. Ya no te tienes ni que parar a un lugar, o sea, ya no te tienes que desmayar frente a una obra y decir, esta es la que me baja la presión y esta es la que quiero adquirir. Ya también puedes accesar a ventas de arte en línea y simplemente como tal, o sea, meterte a una plataforma y sentir algo especial por alguna obra que te haya conmovido en ese momento, y también la puedes adquirir online y puedes obtener información del artista que está a la mano, a la par que está sucediendo la venta. Entonces, por supuesto que
siempre es mejor empezar por ir a museos, ir a galerías, leer un poco y ver qué es lo que te gusta. Y de grandes artistas también hay obras gráficas. O sea, de grandes artistas hay litografías, grabados, serigrafías. Tú puedes tener una obra de Toledo en tu casa que no es tan difícil poder adquirirla y forma parte de tu patrimonio y después enloquecerte por Toledo y bueno, seguir ese camino, pero empezar por una obra gráfica, empezar por un dibujo, empezar una experiencia por ir a las ferias que hoy por hoy hay en todos lados y que hay bastante difusión y son importantes como la que tenemos en México de Zona Maco y de Material Art Fair y digo, ya cada vez la oferta es mayor para tener cercanía y empezar como de una forma muy plantada así a invertir en arte y en arte que te gusta y que además enriquece tu espacio. Vivian, tú vas hablando y como que uno se va imaginando los espacios, se va imaginando como que van viajando imágenes pues de verdad que genera mucha curiosidad. Y yo creo que también es una evolución de uno como cuando va a un museo, pues con qué ojos llega al museo. A veces uno llegaba al museo como a ver las obras o a ver la obra más importante del museo. Y de repente ahorita, con esto que hablabas, por ejemplo, entre Diego Rivera y Frida Kahlo, cuando uno va a la casa de Frida Kahlo o cuando va a diferentes museos en donde sentir esa expresión del arte que se tiene y como tratar de sentir lo que vivió el artista cuando estuvo creando la obra, pues es impresionante. O sea, de verdad que le transforma a uno mucho como esos viajes y esto. Y creo yo que eso también es mucho de repente lo que viven los coleccionistas cuando empiezan a tener más obras de un mismo artista, porque de pronto se conectan con algo ahí. Y aprovechando esta especialidad que tú tienes en manejo de colecciones, pues también asimismo creo que los coleccionistas van evolucionando mucho. Y pues tenemos claro que en el pasado los Medici y grandes familias europeas fueron grandes promotores del arte, y fueron grandes promotores y promocionaron en ese mismo sentido a los artistas. Hoy en día en Latinoamérica, ¿qué nombres son así reconocidos que empiezan a ser promotores del arte y son grandes coleccionistas y están promoviendo artistas latinoamericanos? Pues hay varias colecciones importantes y que se conocen. La de Patricia Phelps es importante. El del Museo Malva en Argentina, justo, que él ha adquirido obras latinoamericanas súper importantes y bueno, ahí está construyendo una colección, yo creo que de las más reconocidas hoy por hoy. Y un poco abordando también esta parte, qué importancia tiene el coleccionista. Sin el coleccionista no se visibilizan las obras de arte, ¿están de acuerdo? O sea, un artista lo primero que hace es producir para sí mismo, pero una vez que crea una obra, esa obra ya como que también al artista le enriquece que alguien le tenga reconocimiento, ¿están de acuerdo? Porque si no, no podría seguir produciendo. Entonces, esta importancia de coleccionar y patrocinar y promover que los artistas puedan seguir trabajando es una parte vital de este ciclo que culmina en grandes colecciones que finalmente a lo largo del tiempo se convierten también en identidad y cultura porque estas grandes colecciones en general se visibilizan, se comparten. Hay una también labor ahí como hasta filantrópica de compartir de hacer que estas obras sean conocidas y sean parte del imaginario colectivo de cualquier persona, no estas grandes colecciones también que se quedan como sin ver la luz pública, sino que digo, todos estos que les menciono, pues sí, son colecciones públicas que se conocen y que itineran en museos y en galerías para ser compartidas por mucha gente. Y digo, y así como ellos, hay muchos coleccionistas hoy por hoy. En México hay grandes coleccionistas, hay y muy conocidos, inclusive ahora la colección de City es, bueno, de lo más enriquecedor
para este país y reconocido también en Latinoamérica. En fin, los bancos son también y tienen en general fundaciones en donde crecen colecciones importantes. MAPFRE tiene, AXA tiene, en fin, o sea, para ser coleccionista se necesita querer muchísimo, o sea, como si no nada más la parte de acumular, sino generar una historia y contar partes de la vida de los artistas que se pueden ver a través de las obras y de las colecciones y bueno, al final de cuentas tener esta última significación que es la cultura, la identidad y el explicarnos a quiénes somos finalmente, ¿no? Y cómo es que nuestra cultura tiene esa trascendencia. Sí, es impresionante y como que claramente el mundo de las finanzas está muy conectado en general con el arte. Ahorita lo contaba Guillermo de sus experiencias con diferentes mentores. Cuando Guillermo también cuenta historias, cuando estuvo estudiando en Suiza, pues en esos bancos suizos, pues también la cantidad de exposición y de Ay, obras de arte que sí. se pueden vivir y experimentar, pues es una cosa importante. Y Vivian, pues como sabes, también nosotros tenemos una muy fuerte afinidad por la tecnología. En este mundo de las inversiones seguimos mucho tanto empresas y desarrollo de tecnología como pues claramente todo este mundo nuevo del blockchain, las criptomonedas y hay muchas conexiones con el arte, con el seguimiento de la propiedad de una pieza de arte. Y bueno, y algo que está de moda que son los NFTs. Entonces creo que es algo que no nos podemos ir hoy sin hablar de este tema. ¿Tú tuviste conocimiento, Ujú. pues porque en Morton se hizo la primera venta de un NFT en México, si no estoy mal? Cuéntanos un poco de esa experiencia desde cómo se concibió ese proceso, la pieza y cuando efectivamente se vende esa pieza en México del primer NFT. Les voy a dar nada más un pequeño preámbulo, pero hablábamos ahorita un poco como de que ya era mucho pensar comprar o adquirir una obra de arte no sin conocerla primero, sin tener como el impacto de pararte frente a ella y ver qué te produce. Ahora bien, pensar en adquirir una obra que existe, pero no existe, pero existe en el metaverso, pero no es matérica y no la abrazas como tal, pues no, era fuerte pensarlo. Y sin embargo, ha tenido un desarrollo y una aceptación que no deja de sorprendernos, ¿no? O sea, ese mismo año, yo creo que tiene que ver mucho también como con todo el desarrollo del arte contemporáneo, las formas, los formatos y la forma también en que, lo vuelvo a decir, el arte explica en dónde estamos y quién estamos siendo. Y el NFT no es, no sale de esto que estoy expresándoles. Entonces, el NFT solo viene a mostrarnos quiénes estamos siendo, cómo puede también el arte convertirse en algo tan efímero o tan poco matérico como ser una liga digital y acceder a la imagen o a la pieza solamente tú y tener una experiencia uno a uno con tu aparato en donde existe esa obra de arte solo para ti y existe solo de forma digital. Entonces, si les platico que antes de esta experiencia en México hubo una en Christie's en donde se pagó por un NFT 69 millones de dólares y la imagen era una roca, pues bueno, ya cualquier cosa no puede suceder en el mundo digital y en el mundo del arte a la par. Y México nos extrapoló a esa experiencia y hubo esta venta de NFT en Morton, que además la primera fue de una pieza de Juan Carlos del Valle excepcional, la verdad, lo que era la imagen era tremendamente matérico porque era sobre una obra de arte hecha, sobre una obra de arte pintada en lienzo y en óleo. De hecho, era así como una gran
una gran parte de óleo, una gran plasta de óleo, pero hecha como un corazón que inclusive latía y que el artista mismo desapareció para convertirlo solamente en una liga digital con la imagen del corazón, y la obra fue vendida. Digo, no es que adquirió precios desorbitantes, pero se vendió. Lo que quiero decir es que abrió el camino para artistas que estén produciendo únicamente en NFTs y para desarrollar la categoría artística en digital o etérea, como inclusive hasta la plataforma se llama, ¿no? De la que produce estos NFTs, creo que se llama Ethereum, y sí, y bien expresa lo que son estas obras, y pues ahí ha seguido habiendo desarrollo. De hecho, cada vez más vemos obras NFTs en museos, en galerías, en casas de subasta, y escucharemos todavía mucho más de gente invirtiendo, produciendo y haciendo crecer este mercado. De hecho, les platicábamos, ¿no? Un momento antes de empezar esto, que el MoMA de Nueva York, el mismísimo Museo de Arte Moderno de Nueva York, está por vender parte de su colección de blue chips, o sea, de artistas muy reconocidos, para con lo recaudado de esas ventas invertir en obras NFTs. Entonces, algo debe de estar convirtiéndose en muy importante para la industria, que ha seguido como este desarrollo, ¿no? Fascinante, Vivian. Fascinante y muchas gracias por ayudarnos a navegar en este mundo apasionante del arte. No, Me, al contrario. me quedo con muchos mensajes y me dejas pensando muchas cosas. Eh, en pensar en las inversiones no como un portafolio, sino como una colección, es un mensaje que me llega de esta conversación contigo y que me parece muy interesante. Si hoy los sentimientos se expresan en plataformas digitales como Facebook, como Instagram, de alguna manera sentimos o expresamos nuestros sentimientos, ¿por qué el arte no puede ser digital también? ¿Sí? ¿Por qué no puede ser digital? Cuando tú me cuentas que quitaron esa obra del mundo material para que solo existiera en el mundo digital, para mí eso es una manifestación cultural muy grande. Eh, muchas gracias, Vivian. La verdad, un placer total. Súper bienvenida siempre al podcast de Scale. No, muchas gracias. Gracias a ustedes. Mira, si me preguntan así como un mensaje final, como lo dijiste tú ahorita, coleccionar no es solamente como adquirir una obra por acá y una obra por allá. Coleccionar realmente es meterle corazón, meterle gusto y meterle también parte de tu capital, porque puedes estar seguro o tener la certeza de que el arte también, como ningún otro instrumento financiero, aguanta los embates de la inflación, o sea, de las crisis geopolíticas, y a un costo de un mantenimiento, la verdad, bastante bajo, que en el peor de los momentos, y como se ha visto en algunas crisis mundiales, pues tú sales corriendo y te llevas tu obra de arte a donde vayas. O sea, inclusive hasta en ese nivel de mantenimiento tampoco es algo que no tenga un camino futuro, o que no puedas valerte de él para resolver otras situaciones necesarias, ¿no? Entonces, como, como siempre yo digo, ¿no? El arte enriquece, y de veras enriquece en todos los sentidos. Este enriquecimiento espiritual, estético, cultural, y que se comparte con quienes habitamos, y de donde somos, y que nos explica inclusive del lugar de donde somos, pues tiene también siempre una importancia, una importancia tal que vale la pena invertir y saber que hay un futuro con nuestras obras, con nuestra colección y con el gusto que vayamos desarrollando.
Interesante, Vivian, muchas gracias. Y sí, yo creo que nos queda también un mega mensaje de cómo el arte enriquece nuestras vidas y cómo esta conexión que hizo Guillermo con las finanzas, en cómo coleccionar, no acumular, sino coleccionar estas diferentes posibilidades, objetos, inversiones que enriquecen nuestra vida, pues es algo que vivimos como inversionistas y tener este viaje y este paseo por el mundo del arte que nos diste hoy, pues claramente nos enriquece y creo que toda nuestra audiencia, pues también creo que los pusiste a pensar y a curiosear y ya estaremos dispuestos, obviamente, para tener todas las dudas, pues porque yo creo que esto es algo muy interesante y pues muchas veces, así como pasan las inversiones, una persona no entra a invertir porque no sabe cómo empezar o cree que es demasiado difícil y demasiado distante. También pasa con el arte. Tú nos mostrabas que hay forma de hacerlo muy cercano y pues que para empezar a iniciarse con una colección de arte, pues es simplemente querer, dejarse llevar por lo que siente y simplemente actuar. Muy parecido y una conexión muy fuerte hoy con los mensajes de inversiones que nosotros normalmente cubrimos en este espacio y que hoy le dimos mucho color y muchas formas diferentes hablando del arte contigo. Muchas gracias, Vivian. Al contrario, no, hombre, gracias a ustedes, gracias y ojalá que, exacto, si les deja como sembrado eso de, ay, qué, qué lindo poder entrar y con esa cercanía. Lo más importante es también eso, no tener miedo. O sea, lo primero, tú entras a una galería, entras a un museo, entras a una librería y ves libros. Eso es todo. Con eso se puede empezar pues a construir un camino bien, de mucho enriquecimiento, como dices tú. Bueno, muy bien. Entonces le enviamos un saludo a toda nuestra audiencia. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de LinkedIn @ScaleInvest, contactarnos a través de scale.macrovoice.co y dejarnos sus preguntas en la caja de comentarios. Recuerden que el mayor riesgo en la vida es quedarse quieto y no hacer nada. Hasta el próximo episodio. Ten en cuenta que los contenidos de este podcast no son un consejo de inversión y son publicados únicamente con fines informativos y educativos. Es responsabilidad del oyente realizar la investigación apropiada y tomar sus propias decisiones antes de invertir.